Hoy viernes, día de relajo, dije, ¿por qué no tocar un tema amigable? Y dije, ¿por qué no hablar de las mascarillas? Está más negra esta mascarilla, pero bueno, vamos a hablar, ¿cuándo es el momento correcto de quitarnos las mascarillas? Creo que estos temas tienen que analizarse. Mucha gente está esperando que los expertos nos digan qué hacer, pero los expertos nos han fallado muchas veces. Y no estoy diciendo con eso que ya es momento de quitarnos las mascarillas, pero sí creo de que tenemos que compartir opiniones de manera civilizada, si fuera posible. Dejar entre los comentarios si tú crees que es el momento o no de quitarte la mascarilla. Y aparte, si se va a tener un plan de cómo va a empezar a quitarse la mascarilla. Si va a ser primero en público, donde se va a permitir que se esté sin mascarilla y que se vaya manejando. Antes de eso, mientras ustedes van respondiendo, voy a analizar algo que para mí es muy importante y es qué cosa aprendimos durante la cuarentena. No se trata solo de juzgar las malas decisiones que se tomaron, que el gobierno pasado tomó, porque es fácil criticar, pero más importante que criticar yo creo que es aprender de los errores. Y a veces rompe los huevos cuando uno ve cosas que son obvias y que la prensa, ok, no, el problema no es la prensa en general, tal vez algunos, los más populares de la prensa, solo se encargan de transmitir noticias vacías en vez de querer analizar las cosas como lo estamos haciendo acá. Y entiendo que no lo hacen porque a veces analizar un tema puede traerte un poquito de fuego, ¿no? A veces la gente se excita, pero si no somos capaces de conversar de temas fuertes, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Y cómo queremos tener buenas soluciones si no somos capaces de tocar temas fuertes? Así que este es el episodio de hoy. Antes de iniciar quiero recordarles de que pueden contactarme de manera directa para asesorías en dietas y entrenamiento, nada más para eso, no para temas maritales, al más 51 98 90 23 986. Si sienten que están con las lonjas del amor, que la grasa se les ha acumulado durante la cuarentena, pueden contactarme al WhatsApp y los ayudo con su dieta y plan de entrenamiento. Y a la gente que me agrega a mi cuenta de Facebook, va a estarse llevando su quemador de grasa de regalo. Para participar en el sorteo solamente tiene que compartir los memes de la cuenta. Ok, empezamos. Lo primero que aprendimos, creo, durante esta cuarentena es que las decisiones no tienen que tomarse por un tema político, ni por un tema de que suena bonito y yo voy a decirlo porque todos dicen lo mismo. El mismo Elon Musk dijo, deben de tomarse decisiones basadas en la data, en los casos, en números, porque son los números al final los que nos dan una idea de cómo tienen que manejarse las cosas. Y yo creo que los números fueron algo que nunca se analizó de la manera correcta y el enfoque que se hizo no fue el mejor. Y no lo digo para criticar, lo digo para futuras situaciones. Por ejemplo, en este caso fue una pandemia. En vez de enfocarse en la gente que estaba muriendo, se enfocaban en el número de contagios. En vez de enfocarse entre el ratio de muertes y números de contagios, se enfocaban simplemente en noticias muy aisladas, tratando de cubrir un solo caso de una persona que se fue a la mierda. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que la idea de transmitir esta información no es hacer un circo ni una novela donde vamos a dramatizar las cosas, sino poder repartir la información de manera uniforme, analizar qué población está en riesgo, de qué edad a qué edad hay mayor riesgo de que la enfermedad escale. Y lo digo esto para futuros temas. Cada vez que pasa algo tenemos que ver quiénes son los más afectados y proteger a ellos, porque a veces uno dice, no, hay que proteger a todos, pero proteger a todos es proteger a nadie. Y la prueba de que esto no fue bien manejado, al menos acá en Perú, pero no lo digo solo para Perú, lo digo en general para cualquier persona que pueda estar mirando esto, pero en el caso de Perú, recuerdo, varios amigos del extranjero me decían, ¿por qué en Perú lo están manejando de manera tan jodida? Y fue porque las decisiones se manejaron de forma política, no se manejaron utilizando la data que se tenía al menos de países previos, donde la situación había pasado previamente. Luego, otra cosa que creo que tenemos que aprender es que no siempre los profesionales están del lado del pueblo. La palabra del pueblo está de moda, ¿no? Pero es la verdad. No siempre los profesionales están del lado del pueblo. Cuando empezó esta enfermedad recuerdo que muchos veterinarios decían, no saquen a los perros, solamente sáquenlo al jardín y de ahí lo guardan de nuevo. Puta, el perro estaba estresado. Después, ¿qué pasaba? Si el perro no podía salir tenía que cagar dentro de la casa, lo cual tampoco no era algo sanitario, sobre todo para la gente que vivía en departamentos. Y muchas cosas así que se dieron, ¿no? Gente que salía a correr al parque y les prohibían correr al parque. Oye, no puedes correr en el parque, está prohibido correr, y la gente llamaba a la policía. Y si se fijan, más que querer proteger a la sociedad
de la enfermedad, lo que se daba es que la gente simplemente estaba aburrida y quería joder al huevón que estaba corriendo, mientras que los marihuanos estaban fumando como las huevas, nadie les decía nada. Y todo eso creo que fue por falta de data, falta de analizar los números y falta de revisar qué está sucediendo en otros países. Es lo primero que había que hacer. Perú no fue el primer país, ni Latinoamérica fueron los primeros países en caer con COVID. Hubieron varios países previos y fue poco lo que se hizo para estudiar qué ha sucedido previamente. Fueron más los memes que se compartieron, que estaban muy buenos, pero creo que estamos claros de que para una próxima oportunidad chequear quiénes fueron los primeros que se jodieron con el problema y después tratar de ver, ok, cómo nosotros podemos suavizar este caso. El siguiente es el tema de las mascarillas. Cada vez que tengamos un problema tenemos que ver cuál es la primera acción a tomar, qué es lo más importante, todo lo más importante. Lo más importante fue el distanciamiento, desde el inicio. Se dijo el distanciamiento es lo más importante, pero toda la publicidad estaba sobre las mascarillas y sobre lavarse los zapatos al momento de llegar a la casa. La gente llegaba, se bañaba, era toda una logística que había que hacer y se olvidaban del distanciamiento. Y acá viene el detalle, el ser humano es un ser primitivo. Por lo general solo puede recordar una cosa. Entonces, en todo momento, cuando hay un problema, tenemos que atacar por qué es lo más importante. Lo más importante en este caso era el distanciamiento. Se hablaba mucho de que la gente tenía que respetar la cuarentena y veíamos mítines políticos donde todos estaban pegados, pero al mismo tiempo se prohibió de que el Señor de los Milagros salga hace poco. Entonces tú dices, oye, el Señor de los Milagros no puede salir, pero los mítines políticos sí pueden darse. Y ahí hay cosas que están raras. Después, respecto al tema de la mascarilla, y todo lo que les estoy diciendo es más o menos así, a grosso modo, lo que se me viene a la cabeza, pero sí creo que es necesario que compartamos estas cosas que a veces se ven un poco raras y a veces puede ser que tenga alguna explicación, pero ¿realmente justifica? Y bueno, el tema de las mascarillas ya fue otra historia, ¿no? Lo de la doble mascarilla nunca tuvo sentido. La doble mascarilla te protege más, pero es más estrés. Y recordemos que hay el cansancio de cuarentena, quarantine fatigue, fatiga de cuarentena le llamaban. Cuando tú tratas de tomar muchas medidas al mismo tiempo, no aguantas a largo plazo y termina la gente yéndose a su fiesta COVID porque no aguanta el estrés. Es como cuando quieres hacer una dieta. Y esto lo podemos llevar al tema de las dietas también. Cuando tú quieres hacer una dieta, te enfocas en cosas bien básicas. Ok, voy a bajarle los carbohidratos, o voy a hacer ayuno intermitente, o voy a quitarle solamente las calorías líquidas, vas poco a poco. Pero cuando quieres hacer todo al mismo tiempo, te va del culo porque no aguantas el estrés, y lo mismo sucedió con el tema de la cuarentena. Yo vi familias muy cercanas que perdieron miembros simplemente porque trataron de ser muy paranoicos, más paranoicos de lo que tenía que ser, y no aguantaron en su momento y después se fueron a comprar a un centro comercial conocido, agarraron el COVID, estaban débiles porque su sistema inmunológico no lo habían trabajado, estando en contacto con otras personas y habían estado bajo techo todo el tiempo, y eso hizo que la enfermedad escala mucho más rápido. Estas cosas son sencillas, pero no se habló. Todo el tiempo era que la mascarilla, que las fiestas COVID, o sea, se hizo una especie de una farándula COVID. Y claro, la farándula COVID en Perú terminó cuando empezó la farándula política. Y nuevamente estoy diciendo, no se trata de criticar, se trata de analizar las cosas que están pasando y revisar que es difícil encontrar sitios donde se toquen temas importantes. Otro tema que creo que estos dos últimos que voy a tocar son los más importantes. El primer tema es el del dinero. Mucha gente se fue a la mierda en sus finanzas, se fueron al carajo. El Estado les dio bonos, ahora estamos viendo la inflación de los bonos, ¿okay? La gente estuvo a favor de los bonos, ok, ahora estamos viendo la inflación, que el empresario no se hace problema porque el empresario se adapta. El que termina sufriendo siempre es la persona más pobre porque todo sube de precio. Ese es el problema de los bonos. En vez de bonos había que ver cómo facilitar las cosas más básicas para estas personas. Y bueno, no vamos a hablar de economía esta vez, aunque podríamos hacerlo. Pero lo que quiero ir es que algo que se debió haber hecho también, sobre todo ahora que ya hay más tiempo, es dónde están las clases de educación financiera. ¿Qué se tiene que dar a la gente? Explicarle más o menos, ¿sabes? Siempre es bueno tener un poquito de ahorros y claro, no toda la gente tiene el chance de ahorrar, pero es cierto que mucha gente gasta dinero en cosas que no necesita y que siempre es bueno tener un pequeño escudo, un colchoncito por si pasa algo como esto, poder al menos sobrevivir un mes o 2 meses pagando tus vainas básicas.
Ahora, el tema de la educación financiera, entiendo por qué nadie lo hace, porque el mercado es bien pequeño. O sea, yo a veces también hago temas financieros y puta, lo ven 1000 personas, 2000 personas, aunque ahora lo está viendo más gente, por el tema de las criptomonedas, creo que más que todo es. Pero tiene que quedar claro, ¿no? O sea, preocuparnos de nuestras finanzas y ayudar a otros a entender el tema de las finanzas. Explicarle a la gente, oye, el dinero te sirve para apalancar tus habilidades. Si tú apalancas tus habilidades, ahora puedes hacer más dinero. Trabajando al mismo tiempo puedes hacer más platita. Puedes empezar a hacer actividades que te generen activos a la par. Entonces, todo esto que suena algo sacado del metaverso no es tan difícil cuando lo explicas poco a poco y con dibujitos, y sobre todo hacerlo desde temprana edad. Y ponerle información, ponerle en los canales, que cada canal por lo menos le dedique 1 hora a la semana, como una especie de obra social que lo haga porque no va a tener rating, y que diga lo que está pasando, ¿no? Cómo tiene que uno manejar sus pequeñas finanzas. Y bueno, al final estoy dejando lo que le dicen el elefante en el cuarto, ¿no? El tema más grande, que es el tema de la salud. Cuando empezó la cuarentena, habían cosas que se sabían desde el inicio y nadie dijo un carajo. Y lo digo para una próxima oportunidad. Cuando hay información hay que utilizarla. Así el gobierno no quiera decirla, nosotros tenemos que compartirla, y así las redes sociales no nos permitan compartirlo, nosotros por interno tenemos que compartirlo. Se sabía que recibir sol era necesario, estar encerrado en un cuarto, no salir de tu casa y que no te caiga el sol te debilitaba, y fue lo primero que se hizo. Toda la gente se aisló. Se sabía que la gente gorda era la que recibía más fuerte, a la que escalaba más fuerte la enfermedad. Y lo mismo pasó, la gente empezó a engordar, empezó a darle carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos incrementan el estrés. ¿Y qué hicimos? Encerramos a la gente y dejamos de que empiecen a engordar, y todavía se prohibió la salida, se redujo los tiempos de salida, entonces la gente no le quedaba otra que hacer delivery y pedir solamente comida chatarra. Es como si hubiera sido algo planeado, y les puedo decir, ok, ya está pasando esto, estamos sobreviviendo la cuarentena. ¿Alguien está diciendo cuál es un plan a futuro? ¿Cómo se podría esto trabajar a largo plazo? No, acá en Perú estamos con la historia de Zorrito Run Run. Te juro, y lo digo así, trato de hacerlo de manera amigable porque no, o sea, un huevón que hable con cara de culo lo tenemos en cualquier canal, no un huevón que se indigne. Yo no me indigno, pero simplemente trato de ver que, oye, acá hay cosas que están raras, ¿no? Y profesionales que no hablan cuando tienen que hablar solamente para quedar bien en redes sociales, y no sé, algo se ve extraño. Finalmente, quiero responder mi humilde respuesta, porque me interesa más lo que digan ustedes. Yo tengo una idea, pero me gustaría leer lo que ustedes digan. Yo creo que al menos, si no se va a quitar las mascarillas aún, debería ya tenerse una especie de plan donde de manera progresiva, cuando la gente está en el campo abierto, puede quitarse las mascarillas. La doble mascarilla creo que nunca tuvo sentido, solamente una a la vez. Reforzar el tema del distanciamiento y recordar algo, que por más vacuna que la gente tenga, igual cuando tú eres el host, cuando tú recibes cuando tienes el COVID en tu cuerpo, mientras más veces pase el COVID de un cuerpo a otro, le estás dando más chance de mutar. Entonces, por eso, a pesar de que la gente tenga la vacuna, es necesario mantener medianamente un distanciamiento, pero al mismo tiempo tratar de recuperar tu vida. O sea, no es un tema sencillo, como pueden ver, y por eso estoy haciendo la pregunta. Pero sí creo de que la doble mascarilla siempre estuvo de más. Eso fue algo que fue innecesario. Y creo que también eso de no cambiar de mascarilla es una manera de asustar al COVID. Puta, he visto unas mascarillas más sucias que la mierda. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Quiero leer sus opiniones. Quiero que me digan también qué medidas se podrían tomar para futuras ocasiones como esta. Ayudarnos entre todos, la idea de esta comunidad para la gente nueva. Acá no estamos para criticar, para juzgar, aunque es chévere juzgar, pero estamos más para ayudarnos entre todos. Yo tengo esta información, yo tengo esta, compartamos, y sobre todo cuando tú ves la información, tú puedes también analizar, tener al menos opciones de las cuales poder elegir o poder pensar. El único error, yo creo, no hay una respuesta mala cuando se trata de esta respuesta del tema de las mascarillas, pero la única respuesta mala yo creo que sería: no tenemos que hablar de esto y dejárselo a las autoridades pertinentes. O sea, ese sería el único malo. Creo que siempre la sociedad tiene que acostumbrarse a hablar de temas fuertes, porque si lo hace, el gobierno va a decir: puta madre, la gente no está hueveando, la gente está atenta a lo que está pasando. Y ya el gobierno y los grupos de poder, y si quiere podría seguir hablando, ya no van a hacer tantas cagadas, porque van a ver que la gente está atenta a las cosas importantes. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya saben, si quieren seguirme, me encuentran en Instagram como Tío Balta,
En Facebook estoy sorteando los quemadores entre la gente que comparta los memes. Facebook.com/tiobalta69. Y si desean contactarme, ya saben, al +51 9890 23 986, solo para asesorías fitness.